Muy bien, pues sean bienvenidos a una nueva sesión del Círculo de Lectura de Prometeo, Divulgación de la Ciencia. Soy Ulises Morales y en esta ocasión vamos a hablar del libro El Mono Desnudo, escrito por José Enrique Campillo Álvarez, editado por Crítica en esta colección de Dracontos. José Enrique es un médico que nos habla del síndrome metabólico y nos da, con una herramienta epistemológica que llama la ciencia darwiniana, trata de rastrear en dónde se originó el gen que da pie a este síndrome. Entonces, digamos, esta es la generalidad. ¿Quién quiere participar primero? ¿Cuál es su opinión del libro? ¿Qué le pareció? Vamos a entrar, digamos, a esta parte. Eric, por favor. Pues de una vez, ¿no? Sí. Algo que, bueno, se me hizo muy interesante el libro, la verdad, por todos los temas que toca, por todo ese tipo de cosas. Y no sé, algo que me pongo a pensar mucho es lo frágiles que somos hoy en día, entre comillas. O sea, porque en retrospectiva, ¿no? O sea, digamos, como dice ahora sí que en los memes, ¿no? Pensar que hace 200 años cazábamos mamuts, ¿no? O sea, hace 200 años comíamos carne cruda, hacían lo que se hace, se comían hasta las piedras, casi, casi, y no nos pasaba nada. Y hoy en día es como de me levanto tarde y desayuné azúcar ayer y me siento mal, me siento mareado, estoy todo. Entonces, o sea, todo ese tipo de cosas de cómo hemos evolucionado y cómo lo tomamos ciertas personas, ¿no? Porque no solo es el cómo se siente una persona conforme a la otra, porque hay muchos que dicen, es que él tiene el estómago de perro placero, por así decirlo, no sé si han escuchado esta frase. Sí. A mí me la dicen muy seguido porque hay unos que somos muy delicados de la panza y hay otros que por más que comen cualquier cosa que luego unas sí se ven muy terribles, ¿no? Y decimos, ¿cómo no te pasa nada? O sea, estas personas, ¿cómo siguen guardando pues, como ese tipo de cosas que antes teníamos, ¿no? Que podíamos hacer cosas que hoy en día son prácticamente inhumanas, ¿no? Comer carne cruda o cosas así del suelo sin desinfectar, con las manos sucias y todo ese tipo de cosas y no nos pasa nada. Entonces yo me puse a pensar mucho este tipo de situaciones, ¿no? En comparación de antes, ahora, y que realmente sí, unos nos hemos hecho muy delicados, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que se han hecho de enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, infecciosas y demás, con poblaciones que viven en basureros, personas que se dedican a ser pepenadores y demás, y asombrosamente no se les dispara el nivel de enfermedades infecciosas. Van generando, al estar ahí desde el nacimiento, van generando resistencia, van generando anticuerpos. Pero pues sí, ciertamente es algo que da en qué pensar. Levantó la mano Norman, por favor. Sí, bueno, buenas noches antes que nada. Primero, en cuanto a un comentario como de mi experiencia general leyendo el libro, me gustó mucho, me pareció súper interesante justamente este enfoque darwiniano que le da, ya en el desarrollo del libro como tal, pero siendo súper honesto, también me costó mucho trabajo en algunas partes, como son términos muy especializados hacia el área de salud, de repente sí hay, a pesar de que hace muchas analogías, por ejemplo, sí hay algunas partes que de repente luego me llegaba a perder, por ejemplo, entre las explicaciones, pero creo que también retomando este punto justo de cómo hemos evolucionado, también es algo que marca desde el inicio del libro, hablando de factores como el sedentarismo, como también nuestra rutina, nuestro entorno en general en el que vivimos actualmente, también ha evolucionado con nosotros y pues también de alguna forma se puede decir que nos ha vulnerado a volvernos justamente como así, porque justamente pues todos los factores que están a nuestro alrededor, tanto en cuestiones de no sé, del estrés, del el sedentarismo, de nuestra rutina diaria, también son factores que pues justamente han evolucionado para hacernos pues el organismo que somos actualmente y que es muy diferente de justamente los factores externos que también influenciaban en cómo pues eran las personas y los organismos en el pasado. Entonces creo que también es muy interesante como que retoma ese punto de que no solamente es como nuestro cuerpo independientemente evolucionando, sino que también el contexto en general
afecta cómo evoluciona. Claro, el libro nos empieza a hablar se remonta al pasado, pero ahora dice que la dieta que tenemos es muy fácil de consumir calorías y pasamos 8 horas sentados en el trabajo, por ejemplo, y luego regresamos a casa y pasamos otras 4 horas viendo televisión y no consumimos, no gastamos las calorías que consumimos. Aquí, por ejemplo, no sé si pueden contar su experiencia. De por sí, al ser jóvenes, el metabolismo es un poco más rápido. Vean las fotos de sus padres, por ejemplo, cuando eran jóvenes. Pero en la escuela ustedes tienen oportunidad de practicar lo que les llame la atención, fútbol americano, el gimnasio, no sé. Ahora en la pandemia, que cerraron las instalaciones y tomaron clases en línea, no sé si alguno de ustedes habrá ganado algunos kilitos o algo. También pueden contar esa perspectiva. ¿Quién quiere seguir tomando la palabra? Sí, Ah, Eric, pues por favor. yo otra vez. Retomando lo de esto de la pandemia, pues sí, la verdad es que yo no subí de peso en cuestión de pues, kilos en totales, pero sí perdí músculos, porque yo tenía más músculo del que tengo ahorita, y lo gané en grasa. Entonces me mantuve en peso, pero perdí fuerza y gané grasa, ¿no? Entonces como de, porque sí dejé de hacer ejercicio toda la pandemia. Entonces ahorita ya estoy retomando otra vez, pero sí, sí, usualmente me mantengo en el mismo peso, pero sí varían ahí mi masa muscular y mi grasa, varía bastante. Y otro dato curioso que se me vino a la mente, que también luego pienso mucho, es ¿qué pasaría si ahora lo hacemos como que al revés, ¿no? En vez de ver hacia atrás, ver hacia adelante, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana, no sé, la población se reduce a, no sé, 10 personas por estado, por ejemplo, ¿no? Por ciudad. ¿Cómo es que pues, muchas de las cosas se detendrían, ¿no? Los primeros años sería como, de, ok, consumimos lo que todavía no está caduco, ¿no? Pero cuando todo este tipo de cosas empiezan a caducar, ¿cómo es que nuestro cuerpo se tiene que adaptar? O sea, en ese proceso de adaptación, mucha gente yo creo que no la libraría, ¿no? Porque así como somos de sensibles por todo esto que hemos ido desarrollando, nos costaría mucho trabajo ese proceso de adaptación, ¿no? El nosotros dejar de tener estas comodidades que tenemos y volver a lo básico que comida, agua y dormir. Y ya, y ver cómo conseguimos todo, ¿no? Es una reflexión interesante. Les voy a compartir por ahí. Hay una infografía de un estudio que trató de ver cómo podríamos evolucionar, cómo podríamos vernos en algunos siglos, en algunos milenios tal vez. Y predicen, en base a modelos, que podríamos ser jorobados, más encorvados, cambiaría nuestro pulgar, básicamente por el uso que tenemos del celular, cosas por el estilo. Queda algo medio dantesco, medio monstruoso a nuestra estética actual, pero veremos cómo evolucionamos. Rodrigo, por favor. Bueno, pues regresando a la pregunta de que cómo afectó la pandemia, pues siento que al principio sí, bueno, yo era una de las personas que hacía un buen de ejercicio y pues estaba antes en un equipo representativo ahí en la escuela y pues sí estaba constantemente haciendo ejercicio o yendo al gimnasio y así. Y cuando empezó la pandemia al principio dije que se sentía bien, pero después ya empezó como la flojera y todo eso, entonces como que ahí ya la alimentación ya no fue la misma que tenía antes y todo eso, y sí fue cambiando y ahorita actualmente ya regresé un poco más a mis, ¿cómo se llama? Mis costumbres, que de hacer cosas y todo eso, entonces ya fui mejorando, pero sí, al estar encerrado sí te limita un poco, pues, la parte de alimentación te cambia un buen, ¿no? Que antes sí estabas acostumbrado a hacer ejercicio y comías sano, y ahorita que estás, aquí en casa, te acuestas, vas a clase, comes, te acuestas y, pues, así es, ¿no? Sí, cambia la disciplina. Si alguno de ustedes estaba en alguna actividad física, normalmente están subordinados a alguien, el instructor del gimnasio o el entrenador, y te dice, no sé, da 10 vueltas al campo, por decir algo. En cambio, en casa es fácil, pues que se pierda esta disciplina, decir, bueno, sí tenía la intención de hacer, no sé, abdominales, pero voy a ver una serie o qué sé yo. Retomando el libro,
nos habla sobre todo de 5 o 6 enfermedades que al principio, dice el autor, se pensaba que eran enfermedades aisladas. La obesidad, la arteriosclerosis, la hipertensión, la diabetes, y que ahora se sabe que son parte de un síndrome, el síndrome metabólico. Por ejemplo, de esos primeros capítulos que les llamó la atención. Leonardo, por favor. Sí, primero una disculpa, acabo de llegar, estaba en clase, pero No, justo cuidado. empecé a leer el libro hace como 2 o 3 días, y, o sea, para tenerlo más fresco, y me llamó mucho la atención lo que dices de que cómo pues se pensaban que que eran 5: obesidad, hipertensión, eran otras, no me acuerdo de las otras, pero como que se pensaban que eran pues separadas, y ahí se hablaban como de temas de insuloresistencia o inmuno no sé qué, bueno, no me acuerdo del otro término, pero que al finalmente todas tenían que ver con esta parte de cómo el cuerpo asimila los azúcares y cómo los trata. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención, que pues al principio se veían como separadas, y al final todo resultó en un mismo proceso pues metabólico del cuerpo humano. Sí. David, por favor. Va, gracias. Pues sí, sobre este capítulo también, creo que hay una parte en donde menciona los tipos de cuerpo, y por ejemplo, que está híjoles, perdón, bueno, endocrino, creo que era más o menos por ahí, híjoles, el mesocrino, y no me acuerdo otros, perdón, pero pues el caso es de que también estas enfermedades se daban en el tipo de cuerpo que pues ahora sí que nuestro ancestro tenía, ¿no? Y por ejemplo, si eres una persona a la que ahora sí que tiene huesos anchos, una capacidad de ganar más masa muscular más rápido que otros, pues estas enfermedades se le daban a estos individuos más rápido. En cambio, pues, por ejemplo, en mi caso, yo tengo este tema me interesó mucho, así que lo investigué, y yo tengo un tipo de cuerpo, por ejemplo, endocrino, significa que yo soy muy, muy delgado, y me cuesta muchísimo trabajo ganar peso o masa muscular. Entonces, pues, por ejemplo, pues esta pandemia, pues la verdad es que no, ahora sí que no me afectó muchísimo en ese tema, pero sí, al igual que mencionó un compañero anterior, a mí también, pues ahora sí que creo que perdí mucha condición. Yo antes igual hacía muchísimo ejercicio y pues me cambió toda la rutina, pero no, afortunadamente no he sufrido de estas enfermedades, y no creo que muy pocas personas con mi tipo de cuerpo la verdad lo harían. Mira, es interesante lo que mencionas. En esa investigación que hiciste, ¿cómo, qué elementos, cómo puede uno medir para saber qué tipo de cuerpo tiene? En esa investigación, ¿qué te dicen? Ah, pues peso tanto. ¿Cómo lo puedes determinar? Pues normalmente es por tu tipo de cuerpo, o sea, haz de cuenta, sí, te tienes que medir como por el peso. También vi que es más o menos por pues, tu condición física, qué tan rápido te cansas, pues cuánto tiempo puedes aguantar, pues ahora sí que en el gimnasio. Y son cosas ahora sí que muy básicas que hasta se puede ver a simple vista. Ah, muy bien. Alberto, por favor. A mí lo que más me llamó la atención de esta relación que hay entre las enfermedades, que creo que es como el tema, o uno de los temas principales del libro, que es, bueno, cómo pudo haber surgido la insulinoresistencia y la leptinoresistencia, siendo que estas perjudican en cierto sentido, pues la salud del organismo, ¿no? Que suena paradójico. Y a mí me recordó mucho cosas como el apéndice, que también, ¿no? Que es como una bomba de tiempo, que de algún modo está ahí y evolucionó. Eso fue lo que más me llamó la atención de esta parte, y de hecho, cuando empecé a leer el libro, en la parte de que empieza a describir las enfermedades me pareció aburrido, por lo mismo que mencionaban antes de los tecnicismos. Pero cuando llegamos a la parte de como el análisis darwiniano, me pareció muchísimo más interesante. Muy bien, a mí también comparto eso, el primer capítulo, cuando hacían
la descripción, por ejemplo, pues el ciclo del ATP o cosas así, pues podría rescatar algunas cosas que vi en la prepa, en la secundaria, pero sí se me barrieron algunas. Cuando estaba relatando la cuestión del Ardipithecus ramidus, por ejemplo, era una cosa muy interesante cuando decía, pues encontró el cromañón y estas cosas, le da como más pasión a la lectura, o me lo pareció a mí cuando menos. Eric, por favor. Otra cosa interesante que me acordé ahorita que mencionan todo es cantidades, ¿no? ¿Cuánta gente es que tiene alguno de estos tipos de enfermedades? Y ahora con lo de las vacunas del COVID, por ejemplo, mi mamá lo vio. Mi mamá ya es una persona que está en el rango de los 50 años. Entonces va a vacunarse y le preguntan, no, pues que hipertensión, diabetes, cualquiera de estos tiene este tipo de síntomas, ¿no? Mi hermana y mi mamá, perdón, mi mamá, no, pues no tengo ninguno. Y 5 personas adelante de ella y 5 personas atrás, no, pues sí tengo esto y tengo esto y tengo este, y añádele aquí y añádele acá, y es, y es mucho por la vida que llevamos, ¿no? Mi mamá hace mucho ejercicio, se para diario a hacer ejercicio, sea en la casa, o sea que se vaya a un gimnasio, o aunque sea al parque a caminar o a correr, pero diario hace ejercicio. Entonces, algo que ha dicho un doctor que luego ya me comparte, no me acuerdo su nombre, pero dice que la base del cuerpo es el ejercicio, y yo creo que sí, porque, o sea, luego vemos gente de 70 años, ¿no? Y parecen de 25 porque hacen de ejercicio como no tienen una idea. Pero también algo, ahí entra mucho el contexto social, ¿no? Que es, ¿cuál es el contexto de México, no? Pues somos personas que es un país es un país en vías de desarrollo, entonces no toda la gente se puede dar el lujo de pararse e ir a un gimnasio, o bueno, no lo ven así, porque realmente muchos dicen, no, es que necesito un gimnasio, y pues ahí entra el querer es poder, ¿no? No necesitas un gimnasio para hacer ejercicio, y entra la mentalidad de las personas, y ahí nos podemos ir con un millar de temas, ¿no? Pero básicamente esto se reduce a la mentalidad que tenemos, ¿no? Como personas, de lo que quieres lograr y a qué quieres llegar. A lo mejor eso Sí, influye pues bastante, ¿no? En nuestra salud física. muy bien, ahora que lo relacionas con esto de la probabilidad de contagiarse el COVID y tener secuelas, ir al hospital, al principio el gobierno hizo como una aplicación en donde ponías ciertos datos. Ponías, por ejemplo, tu edad y si llegas a la tercera edad, te aumentaba la probabilidad de llegar al hospital. Si ponías hipertensión, te subía. Si ponías obesidad, igual. Y era una serie de elementos. Era, si, a ver, déjenme ver si recuerdo, era edad, sexo, porque estadísticamente parece que tienden a tener más problemas de salud los hombres que las mujeres. Entonces ahí afectaba también. Era obesidad, hipertensión, diabetes, edad, sexo y no sé, se me pueden olvidar algunas dos. Pero, pues, si fumabas era ahí también un foco rojo. Pero bueno, Evelyn, por favor. Sí, yo quería comentar algo con esto relacionado a lo que mencionaba Eric de cómo afecta el entorno de las personas en su mentalidad y con respecto a esto de hacer ejercicio. Y es que me pasó algo gracioso, que es que también antes de la pandemia hacía ejercicio, durante la pandemia mi vida fit valió y apenas no tiene mucho que lo retome otra vez. Y de hecho estaba justo en el gimnasio, estaba en la corredora, en la caminadora, perdón, y estaba leyendo al mismo tiempo y estaba en estos primeros capítulos. Entonces, como que también fue un momento de inspiración porque pues soy una persona que tiene bastantes familiares con este tipo de enfermedades pues relacionadas a sí, a estas enfermedades. Entonces, y también me emociona como mucho la parte de la genética, porque justo como estoy en ingeniería química, en el tronco común, son temas que estoy viendo justamente, entonces como que a mí sí me enganchó desde el primer momento el libro, y todos los capítulos también, o sea, junto con los temas que he estado viendo. A mí me llamó la atención desde la portada, esta imagen clásica de la evolución darwiniana, que bueno, sabemos que no funciona así la evolución, no es tan progresiva, sino que la evolución es más parecida como a un árbol, como una ramificación. Pero la ilustración, y la pongo un momento, pues llama muchísimo la atención, sobre todo este último dibujo con el refresco y demás, pues es muy, muy ¿cómo puedo decirlo? Muy llamativo.
Norma, por favor. Sí, creo que igual retomando, me parece que sí era como dentro del mismo capítulo que mencionaba ya después de las enfermedades. Se me hizo muy curioso cuando habla sobre creo que era la insulina como una analogía de una llave que justo permitía a una sustancia llegar como a más lugares. Porque eso, por ejemplo, igual hablando un poco de mi carrera, yo soy ingeniero, entonces mecatrónico. Entonces, hacía mucho la analogía, por ejemplo, en un inicio de que, bueno, estos problemas, por ejemplo, los puedes ir como detectando en cosas muy específicas, ¿no? Tal problema puede surgir como de esta cosa muy específica, pero me llama después, también dentro de este mismo capítulo, la atención, que empieza a hacer justo el cuestionamiento de, bueno, y entonces sí lo podemos atribuir, o sea, estas enfermedades y el síndrome metabólico, lo podemos atribuir entonces únicamente a la genética o tiene que ver también, por ejemplo, que cada ser humano es completamente diferente o tiene que ver tal cosa. O sea, empieza a plantear un montón de cosas que pueden influir y de las cuales ni siquiera estamos seguros que cuál realmente influye más. Y menciona como este pequeño ejemplo de que podemos poner a cierto grupo de personas que consuman azúcar, creo, toda su vida, y a otro grupo de personas que no consuman nada de azúcar, pero eso no puede ser, o sea, para poder ver, por ejemplo, ¿no? El efecto que puede tener, pero finalmente no se va a hacer eso porque primero no es ético para las personas y entonces me parece muy curioso como ese cuestionamiento de la complejidad de donde pueden salir todos estos factores. Claro, él habla, en un momento dice, es una enfermedad algo silenciosa hasta cierto punto. El primer elemento que debemos poner atención para este problema, la mayor parte de los enfermos de este síndrome metabólico son adultos. Hay algunos países que empiezan a desarrollarlo en niños y se está disparando también entre niños. Pero dice, el primer elemento es que debes de medir tu índice de masa corporal. En ese índice de masa corporal, pues es tu altura entre el peso, y de ahí hay una fórmula que se me barre ahorita, pero es un cálculo aritmético. Y entonces es como primeros focos rojos, el índice de masa corporal, da un índice también de la cintura, cuánto debería de medir idealmente en un hombre, en una mujer, pero aparte de lo genético, en estos primeros capítulos, sí habla concretamente de que es una enfermedad industrializada, que se está dando sobre todo en países de primer mundo. En Estados Unidos es una cuestión realmente bárbara, muy escandalosa. En México, por ejemplo, tenemos ya algunos índices que son preocupantes. Tenemos el infame primer lugar en el primer lugar de consumo de refrescos y bebidas azucaradas, por ejemplo. Antes lo tenía Estados Unidos, ya les ganamos. Tenemos ese deshonroso primer lugar y pues ahí súmenle para el Real. ¿Cómo ven ustedes esta parte? Si les preocupó, a mí sí me preocupó en lo personal. A mí no me gusta el deporte. Yo soy razonablemente bueno en cuestiones intelectuales, pero el deporte no me entusiasma. No me gusta practicarlo, no me gusta verlo, no me gusta hablar de él. Pero sí me preocupa leer el libro, sí me está motivando a practicar algún tipo de ejercicio, pues para prevenir. Leonardo, por favor. Sí, yo estoy igual que tú. Cuando empecé a leer el libro y hace unos meses que ya estábamos saliendo como de esta pandemia, me motivé un poquito más. Y lo que me pareció curioso de esta parte del libro fue que, como decías, en países más como de primer mundo, esos problemas son los que causan más muertes. Pero, por ejemplo, mencionaba el caso de China o India, que anteriormente las muertes eran como provocadas por otro tipo de enfermedades que son más como infecciosas, pero que se estima que en un futuro igual las enfermedades cardiovasculares lleguen igual a estos países no tan desarrollados, que pues, van a terminar siendo igual desarrollados con los mismos pues, problemas cardiovasculares que tienen actualmente el primer mundo por tener ya las comodidades que se tienen. Sí. Antes de darle la palabra a Adela, pues China sí es primer mundo, está entre las primeras potencias, de hecho está disputándole el lugar a Estados Unidos como país hegemónico.
parece que económicamente ya superó China a Estados Unidos. Estados Unidos tiene todavía la primacía militarmente. Militarmente todavía sigue siendo una cosa bastante ruda. Pero ciertamente la hegemonía la está perdiendo. Hay como ciertas alarmas que se están encendiendo. El que hayan salido de Afganistán en la forma en la que salieron, pues ya es una muestra escandalosa de la decadencia en la que está el imperio norteamericano, por decirlo de alguna manera. Dylan, por favor. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar un poquito retomando la parte de cuando, ahorita que nos enseñaste la portada del libro, no sé, o sea, cuando veo ese tipo de imágenes me parece como alarmante porque, pues, la verdad, toda esta parte de las enfermedades como la diabetes y todo ese tipo de cosas, a mí sí me pone un poquito nervioso porque además en mi familia hay como este tipo de problemas, ¿no? Que de repente somos gorditos. O sea, digo, yo sí practico deporte y sí hago deporte, practico natación cinco veces a la semana y a veces, bueno, los días que no puedo hacer ejercicio, eh, sí como que me estreso y digo, ay, no, es que a lo mejor pues no estoy haciendo actividad o cosas así. Y digo, esto también durante la pandemia, pues todavía lo sentí más pesado porque pues al final no salía de mi casa y digo, ya hasta que se empezaron a abrir los espacios, ya empecé a ir a un centro deportivo ya a practicar natación y luego cuando volvimos al campus ya pude. Pero sí siento que también eso forma parte como del estrés, por así decirlo, de las personas que cuando no tienen actividad, pues sí, no sé si eso contribuye a que se empiecen a preocupar por llegar a tener algún tipo de enfermedad o cosas así. Y de hecho, bueno, ahí por ahí en alguna parte del libro vi que ponen una especie de, bueno, ponen como un gráfico de barras y hacen como una comparación entre personas normales, le ponen algo así como normales, obesos y diabéticos, ¿no? Entonces, la escala de obesos y diabéticos es mucho mayor a la de normales. Entonces, pues también digo, creo que también esto se ajusta mucho con lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? De que en un futuro, ahí cuando empieza el libro, abre con una pregunta, ¿no? De cuántas personas con problemas así va a haber en 2020, ¿no? Entonces, pues sí, eso. Sí, sí, a ver, plantea ciertas preguntas, ciertas inquietudes en lo personal y también plantea para políticas públicas qué va a hacer el Estado. Por ejemplo, en México sí hay estudios de que genéticamente somos una raza que tiende a tener sobrepeso, la dieta no nos ayuda y el estar tan cerca de esta influencia norteamericana de los refrescos, la comida chatarra, la comida rápida, McDonald's y cosas por el estilo, pues agrava la cosa. Entonces, en políticas públicas, para el Estado ya representa un gasto importante porque abastecer de medicina, tratamiento, médicos, llegará a un punto en que pues no habrá dinero que alcance. Entonces tenemos que irlo combatiendo desde la educación, desde la primaria, de la educación, cuál es el plato del buen comer, cuáles son las proporciones que debes de tener, ejercicio, que realmente la educación física sea realmente con buenos planteamientos curriculares y no nada más poner a jugar a los chicos, ¿no? Ahí plantea realmente cosas interesantes. Vamos a pasar a los siguientes capítulos donde nos habla precisamente de esta evolución. Inicia hablándonos del Ardipithecus ramidus, que es un homínido que yo en lo personal no conocía, y ahí eso que a mí me apasiona el tema de evolución. Yo no había oído hablar, para serles sinceros, de este homínido. Y nos habla de que los fósiles lo han podido datar
al final del Mioceno y comienzos del Plioceno. Y el autor lo llama el paraíso terrenal. ¿En qué sentido? En que si tenía hambre un homínido de esta categoría, pues nada más tenía que estirar la mano y agarrar un fruto y comer. Nos dice que su dieta era básicamente de frutos, que tenía la mandíbula, digamos, como para esto. Empezó a desarrollar colmillos. Había, digamos, esta diferencia, ¿no? Los que nacían con colmillos muy prominentes y los que no. Y nos habla de esta particularidad en ese tiempo y espacio. A veces el más callado es el más listo del grupo. Demos la oportunidad a la compañera Silvana que nos cuente qué le pareció esta parte del libro. Pues a mí me llamó muchísimo la atención de que pues empezó a hablar de la evolución. Yo estoy en ingeniería en biotecnología y pues creo que, no sé, como que me llama mucho todo este tema de evolución y de todas las características que poseían los simios y de cómo fueron evolucionando. No sé, creo que estuvo muy interesante. Y había una parte en donde empezó a hablar de la alimentación y me llamó mucho la atención que hablaba de los hidratos de carbono, ¿no? De que los hidratos de carbono estaban en las plantas y en tallos, en hojas y más que nada en vegetales. Y que al consumirlos, que nuestro cuerpo pues no era capaz de procesarlo correctamente. Y que conforme fue evolucionando todo esto, conforme fueron evolucionando, ya fueron capaces de procesarlos correctamente y es por eso que nosotros hoy en día podemos comer pues, los vegetales que querramos y todo esto. Creo que eso me llamó muchísimo la atención porque a veces hay cosas que no nos imaginamos del pasado y como analizar todo esto, no sé, es bastante interesante. Aquí es importante esto que saca de los hidratos de carbono, porque es una molécula que nos sirve tanto para generar energía, habla también el autor José Enrique de la glucosa, pero en esto de los hidratos de carbono, por ejemplo, lo tenemos como muy relacionado. Él habla mucho de la papa, por ejemplo. La papa es un vegetal que tiene muchísimo, específicamente es un tubérculo que tiene grandes cantidades, pero me recordé ahorita cuando se hizo viral esa mujer, ay, ¿cómo se llama? Bárbara del Regil, que según ella daba una receta para consumir un snack que no tenía esos hidratos de carbono, y se le ocurre decir que el plátano, cuando el plátano pues es rico en esto, pues ahí sí se le fue. Ahí también vean cómo es importante el tener un mínimo de cultura científica, sobre todo si uno es figura pública y va a decir barrabasadas, pues se las puede ahorrar, ¿no? Con un mínimo de cultura científica. Pero ¿quién quiere participar en cuanto a estos elementos de los que estamos hablando, de estos capítulos? David, por favor. Pues, de hecho, ahorita que me estaba, que mencionó esto sobre los hidratos, dijo. Hay hidratos de carbono, sí. De carbono, sí. A mí me gustó. Bueno, creo que lo dije al revés, creo que son carbohidratos, los carbohidratos. Sí, bueno, básicamente lo que iba a mencionar iba por ahí, que me gustó como, de hecho yo no sabía de que, o sea, nuestro estómago estaba hecho más bien para consumir pues, legumbres y vegetales, pero nunca se pensó que luego íbamos a consumir proteínas y todo lo demás, ¿no? Es decir, y pues antes obviamente no, nuestros ancestros sí decían como, antes de crear como todas las herramientas, las lanzas, las flechas y todo, pues decían, no, pues no me voy a ir a meter con un mamut, ¿no? Pues me va a matar. Entonces lo que hacían era, pues irse por la carroña, ¿no? O sea, mientras el macho iba, pues la hembra se quedaba a recolectar pues ahora sí que, pues frutos de la tierra o de los árboles, pero más que nada, me gustó cómo fue evolucionando como todo su proceso digestivo, ya que, pues le digo que antes no,
no estaban acostumbrados a la carne y, y pues igual le fueron cambiando ya características externas, ¿no? Como que los colmillos desaparecieron, antes teníamos una mandíbula un poco más grande, también desapareció, pues ahora sí que lo de los pies creo que es el ejemplo más obvio igual, pero pues esos capítulos en realidad me gustaron mucho, la verdad. Muy bien, Leonardo, por favor. Sí, a mí algo curioso, y hasta lo anoté, fue cómo llamó como a las etapas de esta evolución alimenticia, como, o sea, se me hizo raro el nombre, como de el paraíso terrenal, hasta las anoté, la expulsión del paraíso, como haciéndolo como un símil a la religión, se me hizo, no sé si tenga que ver algo, pero se me hizo curioso cómo es que, pues no sé, por ejemplo, en las etapas, en la primera etapa, donde, como mencionaste, pues todo se tenía a la mano, no se tenía que hacer pues mucho esfuerzo, o en la parte en la expulsión, creo que es en la expulsión del paraíso, donde menciona cómo es que se pasaron de esa forma a ser un poco más carnívoros y carroñeros, y cómo es que, pues, el metabolismo se acomodó para ese tipo de alimentos. Aquí, no sé, porque de repente pierdo quién se conecta en un libro y quién en otro. No sé si algunos de ustedes estuvieron presentes cuando hablamos de los dragones del Edén, en donde Carl Sagan también maneja alegorías religiosas, específicamente judeocristianas, y también maneja cosas así como el paraíso, la expulsión y cosas por el estilo. A mí me da bueno, es digamos mi hipótesis, eh, me da esa sensación. Nosotros vivimos en Occidente, estamos dominados por la cultura occidental y el cristianismo dominó gran parte histórica de este proceso cultural. No se puede entender el arte, digamos, la pintura, la arquitectura, la música en nuestra historia sin ciertos elementos de estas religiones judeocristianas. En ese sentido, vale la pena leer textos, no sé, como la Biblia y demás, pues porque no se entiende, ¿no? La literatura, no se entienden ciertas cosas. Y yo creo que los científicos, pues no están alejados de que están inmersos en esta sociedad y creo que por eso usan estos símiles. Norman, por favor. Sí, solo quería regresar un poquito a la parte de la evolución justamente por una reflexión como personal que tuve, porque justamente leyendo, en específico como cuando habla de cómo se fue obligando al organismo a comer carne y empezando por bichos y roedores pequeños, que ya en lo personal, eso me recordó mucho que una vez, por ejemplo, mi papá llegó a decirme que él reflexionó también que nosotros no estábamos hechos para comer carne porque nuestros antepasados no comían carne. Y como que me llegó mucho eso, me saltó mucho, porque justamente ahí menciona, como ya dijeron algunas cosas de la evolución de nuestro cuerpo, justamente que, o sea, finalmente nosotros actualmente sí estamos hechos para comer carne, nuestro organismo se ha adaptado para eso. Y ya después ya menciona también que nuestra dieta pues no es como debería de ser para nada y cómo hace la relación en porcentajes a cómo debería de ser con dietas de algunos antepasados, pero no sé, se me hizo muy curioso eso porque justamente pues es esta como diferenciación, ¿no? De, ok, sí, nuestros antepasados, algunos no estaban hechos para comer carne, otros se fueron adaptando poco a poco y así, pero finalmente pues nuestra adaptación actual sí está hecha para ciertas cosas y pues fueron procesos que llevaron millones de años y también lo menciona, que no es que así de la nada vamos a volver a ser herbívoros completamente, porque no se puede justo por este desarrollo pues evolutivo que hemos tenido. Claro, ahí está la clave. Menciona el doctor José Enrique que se tuvieron que adaptar y en ese sentido quien fue evolucionando, iba naciendo nueva descendencia con capacidad de poder digerir las proteínas de la carne, de la leche y demás, pues fueron lo que se pudo ir replicando y lo que dio la sobrevivencia. Pero sí hace la acotación de que primero, pues como no teníamos las habilidades motrices o no teníamos la ventaja de, no sé, como el tigre, de correr rápido y demás,
pues nos quedaba nada más encontrar lo que podíamos de rapiña. Dice, hay una escena que él ilustra y dice, pensamos que el hombre iba de cacería y venía muy orgulloso, y ciertamente eran las mujeres las que salvaban el día, porque igual y no encontraban nada los hombres, pero las mujeres pues ahí recolectaron algunas bellotas, algunas frutas y demás, algunas raíces. Y sí menciona de cómo es más difícil para nosotros, para nuestro organismo, conseguir las calorías necesarias para sobrevivir con pura hierba. Por ejemplo, el pasto no lo podemos digerir. Dice que lo que tenemos de longitud de los intestinos no es lo suficientemente largo para que la flora intestinal que ahí hay pueda deshacer pues la hierba, ¿no? El pasto, no sé. Como lo tienen las vacas, por ejemplo, tienen un intestino muy largo y tienen 4 estómagos por donde van ahí digiriendo el pasto. Entonces, digamos, ahí es un punto interesante, un poco en contra, sobre todo de los que defienden a ultranza posturas como el veganismo, por ejemplo. ¿A ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció esta parte en la lectura? Sí, Emily, por favor. Sí, pues justo con respecto a esta parte del veganismo, se me hizo como muy curioso que dije cómo las personas pueden hacer esto si decía como muy específicamente lo mucho que ahora necesitamos pues estas proteínas y vitaminas que podemos obtener justamente de las carnes. Y también relacionado con esto, como que fue de mis cosas favoritas del libro el ir pensando cómo es que evolucionamos con esta combinación de digerir vegetales y de pasar a ser carnívoros. Este, que era algo que de hecho, justo creo que se llamaba el título algo de Los mitos del cazador, que es donde hablaba de esto de que se comenzaron a convertir en carroñeros y que es cuando comenzaron a evolucionar también nuestro cerebro, ¿no? Porque tuvieron que buscar pues formas y métodos, crear herramientas para lograr comer y porque digamos tenían como la estructura de un herbívoro, pero ya con las necesidades de un carnívoro. Entonces, y que es algo que ya se quedó como más implementado hasta los días de hoy. Sí, ahí menciona él esta cuestión de que es más fácil, es un ahorro de energía para nuestro organismo, conseguir lo que necesitamos de la carne que de lo vegetal. Dice, ahí hay proteínas que es más fácil, se encuentran en algunos vegetales, pero tendríamos que consumir realmente, estar todo el día comiendo, como las vacas, por ejemplo, y entonces pues era más práctico pues comer lo que había. Rodrigo, por favor. Bueno, también había una frase que me llamó mucho la atención que decía que éramos los hijos del hambre o algo así, de que decía que pues nuestros antepasados sí, como decía mi compañera, que primero eran herbívoros y luego ya tenían como la necesidad de buscar la carne o comer los huesos o los restos. Y pues actualmente pues ya no somos, bueno, ya está todo cerca, o sea, bajas a tu refri y ya encuentras comida y antes se tenía que buscar y pues antes sí, por eso no había tantas enfermedades como ahorita que ya encuentras donde sea o vas, no sé, al McDonald's o algo así y estás comiendo cosas así, pues ya van produciendo nuevas enfermedades pues que no había tanto hace millones de años. Aquí otra de las claves es esta. Ya que se rastrea este gen que acumulaba la energía en grasa, él dice, cuando se acaban las grandes selvas, dice antes, en estas épocas, sobre todo en el Plioceno, eran grandes selvas, pues estaba más frondoso, ¿no? Y luego se convierten en sabanas, en estepas, y antes encontrabas árboles frutales en todas partes, pero ahora tenían que viajar 2 días para encontrar comida, se atiborraban, comían lo que podían hasta que se agotaba y caminaban otros 2 días. Entonces, sobrevivió los que pudieron heredar este gen
de acumular la energía en la grasita. Incluso él habla de por qué razón los hombres empiezan a acumularla, sobre todo en el vientre, y las mujeres en las caderas y en los muslos. ¿Alguien recuerda por qué se da esta circunstancia? No es del todo gratuita. Lo tomaré como no. Bueno, levantaron la mano. Emelyn, por favor. Sí, sí, voy yo. Sí, recuerdo que decía que de los hombres, bueno, que empezaba con esta introducción del resto de los animales, de dónde guardaban esta acumulación de grasa pues para utilizarla posteriormente, y que decía que los hombres utilizábamos esta versión bueno, el ser humano se utilizaba este modelo de foca, que era de guardar la grasa de manera por debajo de la piel, y que justamente no lo hacíamos en la espalda como los camellos, que de hecho es algo que relacioné al principio con lo que mencionaste de la infografía que nos compartirías de cómo luciríamos en un futuro, ¿no? Y que, o sea, luego hice relación con eso de que podría tener con la manera en la que nuestro cuerpo se reestructure para guardar nuevamente energía en la grasa, y que, por ejemplo, en el hombre no la guardaba en la espalda porque le lastimaría la columna o sería como un gran peso en las piernas que también lo hiciera, o en los brazos le molestaría. Entonces, para eso como que le llamaba el ingeniero, ¿no? A la evolución, y que le decía que era como lo más obvio y lo más práctico que fuera en el área de la barriga. Y sin embargo, en las mujeres también, Estamos perdiendo un poco tu... pues tiene esta... Ay, apagué mi cámara a ver si se escucha un poco mejor. Ajá. Ajá, que en los hombres era como más factible que fuera en la zona del abdomen, y que en las mujeres también, sin embargo, que como pues suelen ser madres, entonces tienen esta área del útero y la parte del aparato reproductor femenino, que por lo que es mejor esta distribución, que si no mal recuerdo se llamaba ginoide. Correcto, sí. Sí, que era en el área de las caderas y de la de la parte alta de las piernas. Aquí es uno de los elementos que efectivamente las mujeres son las que dan a luz, y dicen, cuando empezamos a comer proteínas, empezó a crecer la proporción de nuestro cerebro, y dicen, somos un homínido donde el cerebro es razonablemente grande cuando se nace, y entonces si naciera el cerebro ya tal cual lo necesitamos, las mujeres no podrían caminar, tendrían que tener la pelvis como muy abierta para poder dar a luz, y entonces eso hace que la distribución de la grasa tienda a esas zonas, porque si no, si estuvieran en el vientre, como en el caso de los hombres, dificultaría muchísimo el parto. No sé Pues, si, no sé si me confundí de término, pero creo que a ese proceso lo llama, creo que el que se llamaba la cadena de Eva, ¿no? no me acuerdo, es probable que sí, no lo recuerdo. ¿Alguno de ustedes lo recuerda si lo leyó? Habrá que revisarlo, pero es bastante probable. Porque dice, eso también lo menciona, que nace el bebé y tiene que comer cierto porcentaje de calorías y de proteínas, porque si no lo consume en los primeros trimestres, no va a poder desarrollar su potencial intelectual. Entonces dice, 20% de lo que consume, de lo que ingiere, de las calorías que ingiere el bebé, van a ir para el crecimiento del cerebro. Ahí también eso me pareció un detalle pues destacable. ¿Alguien quiere retomar la idea? ¿O comentar algo que le haya parecido interesante de esta parte de la lectura?
Creo que no. Y vamos a ir cerrando hacia las conclusiones. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería un libro que recomendarían, que sugerirían, no sé, a sus padres, a hermanos, amigos, qué sé yo, la lectura? ¿O les parece que podría ser en primera instancia un libro complicado, complejo? Por favor, Leonardo. Pues yo sí lo recomendaría porque no lo sentí pesado, o bueno, para empezar no lo sentí pensado pensado de leer, siento que es después del primer capítulo con los tecnicismos ya es más como divulgación y también lo recomiendo porque además de darte como una pues, perspectiva histórica de cómo fue la evolución pues, del ser humano, siento que también te hace reflexionar ok, si estamos hasta este punto de la historia, cómo es que debemos, o más bien, no es cómo es que debemos, sino por qué llegamos hasta acá y entender qué es lo que comemos y para prevenir las enfermedades que se mencionaban al principio. Claro. Rodrigo, por favor. Yo diría que sí, pero también yo lo recomendaría como que lo leyeran como más los jóvenes, pero como cambiar, como modificarlo y hacerlo como más fácil por las palabras y todo eso, porque siento que si desde pequeños sabemos como esta información, siento que en un futuro se podría como evitar muchas enfermedades y pues también, pues si dice que, bueno, las formas de alimentarse y todo eso y que también aprendan como esa dedicación a hacer ejercicio de joven, siento que se podría como evitar las enfermedades que pues actualmente sufre el mundo y también pues México, ¿no? Sí. Eric, por favor. Bueno, yo comparto, creo, la opinión igual que mi compañero Rodrigo. Yo creo que el libro, a lo mejor sí, más por los tecnicismos, ¿no? Como lo mencionamos, deberían de ser una adaptación para nivel. Yo creo que este libro se lo puede leer a alguien de nivel preparatoria secundaria. Sin embargo, usualmente se hace un poco tedioso, ¿no? Y no los quieren leer. Entonces sería hacer ahí algo un poco más didáctico, por así decirlo. No es un libro pesado tampoco, no es como que digamos, no, hombre, está súper pesado y cansado. No, pero pues en secundaria prepa así somos, ¿no? Creo que todos pasamos por ese proceso. Entonces, hacer como de una adaptación un poco más didáctica, por así decirlo, para que, así como dijo mi compañero Rodrigo, estoy 100% de acuerdo con él, las nuevas generaciones empiecen a tomar esta conciencia, ¿no? De tomen los errores del pasado, los que están pasando en el presente, para no caer en ellos en el futuro y ser mejores, ¿no? Claro. Emmeline, por ejemplo, escribió que todo México debería leer el mono obeso. Emmeline, si quieres darnos tu punto de vista, será importante. Sí, claro, pues justo con esto que mencionaban de que somos el primer país con pues niños con obesidad, el primer país que consume más bebidas como refrescos y estos alimentos que pues no son nada sanos, que tienen un exceso de carbohidratos que no nos hacen bien. Creo que tener todo este trasfondo desde la evolución y de cómo es que funciona nuestro sistema en cuanto a nuestra digestión y en cuanto a nuestro, el lado de los genes, creo que sí le daría como a muchas personas esta capacidad de reflexionar acerca de su salud y acerca de como, los efectos que tienen en la salud de las siguientes generaciones. Vaya. Claro, claro, porque culturalmente es un libro que nos llama a romper ciertas costumbres que tenemos como sociedad. Es un libro que llama a la acción, ¿no? En este sentido casi marxista. Eh, en México tenemos hay varios Méxicos, ¿no? No es lo mismo el México de Polanco que la Sierra de Chiapas, por ejemplo. Pero tenemos en cada punto, tenemos atívicamente culturalmente ciertas conductas que tenemos que ir reflexionando para poder cambiarlas. Por ejemplo, es muy común que, y no me dejaron mentir, díganme si me equivoco, ustedes imaginen que van de visita con una de sus tías o van a visitar a un amigo, lo más común es que te inviten un refresco en lo que platican o demás, es muy común.
En Chiapas, por ejemplo, hay comunidades indígenas donde ancestralmente el invitado, alguien que te visitaba, era algo de mucho honor y le ofrecías una copita de mezcal. Ahorita ellos tienen, en Chiapas es el problema en México, donde el mayor consumo de refresco per cápita hay, porque esta cuestión cultural, ellos ponían esa copita, por ejemplo, a su santo, le ponían una veladora y la copita de mezcal. Y ahora le ponen el refresco, porque sienten que es algo como de mucho valor, y entonces se lo dan al santo y se lo dan. No sé si habrán visto ustedes esta monstruosidad de padres que les dan refresco en la mamila a su bebé. Es una cosa francamente espantosa. A mí, en lo personal, me gustaba muchísimo el refresco. Yo no bebo alcohol, no me da por las drogas, pero sí me da por los dulces. Me gustan muchísimo los dulces, los chocolates, los caramelos, el refresco, se me daba muchísimo. Este, el dejarlo me costó muchísimo y en lo personal, en mi familia, desde que era niño, comíamos con refresco y a mí pues estuvo muy arraigado el placer, ¿no? De beber estas bebidas azucaradas. ¿Ustedes cómo ven? ¿Creen que se van a motivar a romper algún hábito, alguna costumbre socialmente que han visto de estas costumbres como mexicanos que tenemos con el consumo de calorías? Dylan, por favor. Sí, bueno, yo ahorita que mis compañeros mencionaban toda esta parte de la obesidad y de los niños, a mí la verdad es que me llama mucho la atención la parte de que, pues los niños, creo que esto es un hecho. O sea, los niños pasan muchísimo tiempo en el teléfono, viendo videos o lo que sea. Entonces, o sea, y digo, y veo esto porque en mi casa hay niños chiquitos y digo, a lo mejor y sí juegan de repente, pero no con la misma frecuencia con la que están viendo videos en el teléfono. Entonces, pues sí, también creo que eso es parte mucho de, pues, de la cultura. Eh, pues el hecho de que incluso los niños, hay niños que comen viendo el teléfono, ¿no? Y a lo mejor, y aparte de que comen viendo el teléfono, lo que comen no es lo más ideal. Entonces, pues sí siento que es una parte de la cultura como mexicanos que sí deberíamos de corregir. Por ejemplo, no tenemos ninguna fiesta que se respete, aunque sea una fiesta infantil, pueden ser una boda o un bautizo, lo que sea, y se acostumbra a dar cantidades bastante grandes de refresco por una parte y de alcohol, que también pues hay bastantes calorías en ello. Ustedes son jóvenes, por ejemplo, y no me dejarán mentir, algunos de ustedes han intentado ligar alguien ha intentado ligarlos, que suelen ofrecer flores, chocolates, dulces. Tenemos que ir viendo todas las actividades en donde estamos cayendo en estas prácticas de consumo de calorías huecas. Además, terminaríamos ya a reserva de que alguno de ustedes quiera hacer algún comentario, lanzar alguna pregunta, alguna provocación, todo es bienvenido. Creo que no. Pues, pues bueno, muchas gracias. El próximo libro que vamos a leer para los camaradas que nos ven en YouTube va a ser Un silencio inquietante de Paul Davis. Es un libro interesantísimo sobre los esfuerzos desde la ciencia para tratar de buscar vida inteligente en otros planetas, en otras galaxias. Esfuerzos serios, académicos, no charlatanerías, no sé, como Maussan y barra basadas por el estilo. Entonces, es un libro que esperemos que les llame la atención. Vamos a dejar aquí nuestras redes sociales si quieren unirse al círculo de lectura. Y ustedes siéntanse
con las puertas abiertas, son cordialmente invitados. Si quieren extender esta cordialidad, esta invitación a, no sé, algún vecino, hermano, novio, lo que sea, mientras más seamos, se enriquece la experiencia. Les agradezco muchísimo su tiempo que se tomaron para la lectura, para la reflexión y desde luego, pues para que se conectaran esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, nos vemos. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.